En este video tutorial vamos a mostrar el funcionamiento del módulo alfanumérico que encontramos dentro del apartado Recinto para una solicitud única en SGA, y haremos una breve descripción del resto de apartados que componen el impreso Datos de recinto. El módulo alfanumérico dentro del apartado Recinto es donde se muestran los datos requeridos por cada línea declarativa gráfica que compone una solicitud. Por línea declarativa gráfica o LDG entendemos a la unidad mínima de trabajo de SGA. Estas líneas contienen la información relativa a cada superficie declarada y es en este módulo donde podremos trabajar con esta información. El módulo alfanumérico está estructurado en dos partes. Por un lado tenemos una botonera principal en la parte superior a través de la cual tendremos acceso a distintas acciones relacionadas con la edición de la información, y por otro una tabla en la parte inferior en la que aparecerán las LDG incluidas en la solicitud con sus atributos correspondientes distribuidos en distintos campos. Esta tabla estará compuesta por tantos registros como líneas declarativas compongan la solicitud. Vamos a describir en primer lugar las funciones de cada uno de los iconos que conforman la botonera principal. Filtro y ordenación. Ofrece la posibilidad de ordenar y filtrar la información mostrada. Si pulsamos sobre este icono se abrirá una ventana compuesta por dos pestañas, Ordenación y Filtro avanzado. Dentro de la pestaña Ordenación podemos elegir de entre todos los campos que compone la tabla de LDG aquellos por los que se desee que se ordenen las filas que la componen y establecer un criterio de ordenación. En la pestaña Filtro avanzado tenemos la opción de filtrar por distintos criterios y que en la tabla se muestren solo determinadas líneas declarativas según nuestras necesidades. Vista. Permite alternar entre las opciones de vista, recinto y declaración gráfica, recinto, formulario y declaración gráfica y formulario y declaración gráfica. Explicaremos más adelante a qué se refiere cada una. Modo. A través de este icono podemos alternar entre la vista en modo clásico y un modo alternativo que fija en la parte de la izquierda de la tabla los campos correspondientes a la referencia SIGPAC. Maximizar. Permite visualizar la pantalla de trabajo a pantalla completa. Generar solicitud gráfica. De forma general, las líneas declarativas gráficas deben tener asociada una geometría. A través de este icono tendremos acceso al módulo gráfico desde donde podremos asignarla. El funcionamiento de este módulo de captura se verá en detalle en el siguiente video tutorial. Si la solicitud gráfica ya ha sido generada, el icono anterior se sustituye por el de captura alfanumérica, que cierra el módulo de captura gráfica y deja en pantalla únicamente el módulo alfanumérico. Carga de ficheros de tracking. Este icono permite cargar en pantalla, en caso de que los hubiera, los datos de tracking existentes para el titular de la solicitud. Vista formulario. Muestra la vista formulario para un recinto seleccionado. En la vista formulario se muestran todos los atributos de un LDG en formato rejilla para la edición de los mismos. Generar Excel. Permite exportar a un archivo en formato XLS los datos de las LDG existentes en la solicitud. Carga recintos de pactos comunales. Al pulsar sobre este icono se abre una ventana con los distintos pactos comunales declarados por las entidades de gestión en Andalucía y se permite seleccionar aquel que se quiera añadir a la solicitud. Se creará una nueva LDG que en este caso no requiere geometría, pero sí la cumplimentación de los datos alfanuméricos. Nuevo. Permite la incorporación de un nuevo registro a la tabla de LDGs. Al pulsarlo se activa una nueva línea declarativa en blanco en la que habrá que indicar la referencia SIGPAC del recinto correspondiente. El sistema cargará el resto de datos SIGPAC y habrá que cumplimentar de forma manual los demás atributos. Añadir recinto SIGPAC. Permite añadir a la solicitud uno o más recintos a través de su referencia SIGPAC. Se introduce la referencia de la parcela correspondiente y posteriormente se seleccionan de entre los recintos que la componen aquellos que se deseen incorporar a la solicitud. Igual que en el caso anterior, se cargarán los datos SIGPAC del recinto y tendremos que cumplimentar de forma manual el resto de datos. Duplicar. Duplica una línea declarativa previamente seleccionada, de forma que se crea un nuevo registro que incluirá todos los datos alfanuméricos provenientes de la línea original. Modificación masiva de datos de recinto. Permite modificar de forma masiva determinados atributos de las líneas declarativas. Se pueden seleccionar las LDG para las que se quiera hacer la modificación, o bien no seleccionar ninguna de forma que el cambio actúe sobre el conjunto de todas las LDG.
Seleccionando el criterio a modificar del desplegable, tendremos que elegir los valores de origen y aquellos valores que los reemplazarán. Estos cambios se verán reflejados en las LDGs correspondientes una vez guardada la información. Existe también la posibilidad de hacer una modificación masiva simultáneamente para varios criterios en la pestaña Modificación masiva múltiple, con un funcionamiento similar al que acabamos de ver, pero que permite actuar al mismo tiempo sobre varios criterios con sus valores correspondientes. Consulta datos SIGPAC. Si seleccionamos una LDG, al pulsar sobre este icono se abrirá una ventana que mostrará los datos SIGPAC del recinto correspondiente con sus campos ordenados por bloques en diferentes pestañas. Visor SIGPAC. Desde este icono se puede acceder al visor SIGPAC para la consulta de información referente a un recinto previamente seleccionado. Líneas de ayuda solicitadas por recinto. Si se selecciona una LDG y pulsamos sobre este icono, se muestra una ventana con las líneas de ayuda disponibles para dicha LDG, según lo que se haya marcado en la solicitud. Aquí se pueden marcar o desmarcar las ayudas que se pretendan solicitar para la LDG seleccionada. La marca correspondiente a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad aparecerá marcada por defecto siempre que se haya declarado un cultivo compatible. Además, si se selecciona alguna ayuda incompatible con la LDG, el sistema advertirá del error y no se guardará la información. Líneas de ayuda a recintos. Mediante este icono se accede a una tabla en la que se mostrarán todas las LDG y las ayudas seleccionadas en la solicitud. Para cada línea de ayuda y recinto existe una casilla que deberá marcarse en caso de querer solicitarla. Las ayudas incompatibles con el producto y variedad declarados en cada LDG aparecerán con esa casilla sombreada e inactiva. El último icono que compone la botonera es Guardar. Tras realizar cualquier cambio en el módulo alfanumérico se deberán guardar los datos para que se actualice la información correspondiente. Vamos a centrarnos ahora en la tabla de recinto. Esta tabla está formada por una cabecera que incluye todos los campos de información requeridos y un registro por cada LDG que compone la solicitud. Desde la cabecera de la tabla se pueden llevar a cabo varias acciones. En algunos campos aparece un espacio vacío que nos permite filtrar la información. Si se introduce algún valor para dicho campo, se mostrarán solamente las LDGs que lo contienen. Al pulsar sobre cualquier campo con el botón izquierdo del ratón, se ordenará la LDG en función del valor de dicho campo. Esta ordenación alternará entre ascendente y descendente. Al pulsar en cualquier punto de la cabecera con el botón derecho aparece un listado con todos los campos disponibles. Sobre este listado podemos activar o desactivar aquellos que queramos que sean visibles. La rueda dentada que aparece en la primera columna tiene una función similar, pero en este caso la activación o desactivación de campos se hace en lugar de individualmente por grupos de campos. En el esquema que aparece en pantalla se muestran los distintos campos asociados a cada grupo. Vamos a ver ahora los campos que componen esta tabla y a explicar brevemente a qué se refiere cada uno. Validación. Aparece una vez que se ha llevado a cabo un proceso de validación y proporciona información sobre en qué estado se encuentra cada LDG respecto a dicho proceso. Gráfico. Proporciona información sobre la situación de la geometría de cada línea declarativa. Si pulsamos sobre este campo para una LDG determinada, SGA activará el recinto correspondiente en el módulo gráfico y cargará la geometría presente en dicho recinto. El proceso de asignación de geometría y todo lo relativo al módulo gráfico se verá en un video tutorial posterior. Tratado. Este campo contiene una casilla que el usuario podrá marcar para identificar los recintos sobre los que ya ha trabajado. Además, el fondo se mostrará verde en caso de que el recinto haya sido editado. A continuación tenemos una serie de campos entre los que se encuentran los relativos a las referencias SIGPAC del recinto y otros que proporcionan información como son el uso SIGPAC, la región o la pendiente medida del recinto. En los campos producto y variedad será donde se defina el cultivo a declarar. El campo cultivo aprovechamiento permite seleccionar entre estos dos valores. En caso de seleccionar aprovechamiento, en el campo siguiente, detalle aprovechamiento, podremos establecer el tipo de aprovechamiento que corresponda. Los campos fecha de inicio y fin de cultivo principal habrá que cumplimentarlos en el caso de que existan cultivos secundarios en esa superficie. A continuación tenemos los campos superficie declarada gráfica y superficie SIGPAC.
La superficie declarada gráfica se recogerá desde el módulo gráfico y debe ser coherente con la superficie declarada. El CSP prevalente se refiere al coeficiente de subvencionabilidad de pastos procedente de SIGPAC. El CSP declarado, que por defecto tendrá el mismo valor, es modificable. La superficie neta de pasto es el valor calculado resultante de la aplicación del CSP consolidado al valor de la superficie declarada. El campo Líneas de ayuda es informativo y muestra las ayudas que se han solicitado para cada LDG. La casilla de verificación Producción ecológica permite marcar qué recintos tienen este tipo de producción, y el campo Certificado ecológico dispone de un desplegable para seleccionar uno de los valores posibles para esta variable cuando se ha marcado la casilla anterior. En el campo Secano regadío es donde aparece y podremos seleccionar el sistema de explotación del recinto. A continuación aparece la marca Regadío por incidencia 221. Para aquellos recintos que tengan la incidencia 221 en SIGPAC y sistema de explotación secano, se podrá marcar esta casilla si se quiere que dicho recinto compute como regadío a efectos de corregímenes. Los campos tipo y detalle de material vegetal permiten consignar el tipo de material vegetal de reproducción utilizado. En ciclo de cultivo se puede elegir para el producto que lo requiera entre cultivo de invierno o de primavera. Actividad agraria permite cumplimentar el tipo de actividad agraria que se lleva a cabo en el recinto. El destino de cultivo es un campo obligatorio para los productos que pertenecen a los grupos de proteico, hortalizas, flores, viñedo de vinificación y cultivos para energía renovable. Se seleccionará del desplegable uno de los valores disponibles según el producto de que se trate. La marca Pastos en Común indica que LDG pertenecen a esta categoría. Si es el caso, junto a ella tendremos un icono que al pulsarlo detallará los recintos reales de los pastos comunales ficticios. En régimen de tenencia tendremos que seleccionar uno de los valores posibles del desplegable y, si es el caso, rellenar el campo CIFNIC del arrendador cedente a parcero o gestora del pasto. A continuación encontramos un grupo de campos que hace referencia al recuento del número de árboles de cada especie que se declaran en el recinto. Los campos siguientes están destinados a la cumplimentación de la información necesaria si existen cultivos secundarios. Después encontramos una serie de marcas informativas que nos indican si el recinto pertenece a determinada zona, como por ejemplo la de pastos medioambientalmente sensibles o las zonas desfavorecidas. El campo Origen proporciona información al usuario sobre la procedencia de cada una de las LDG declaradas, es decir, si provienen de una LDG propia declarada en la campaña anterior, de un cambio de titularidad, de una subrogación o de una alegación SIGPAC anterior. En la columna Incidencia SIGPAC aparecerán las incidencias existentes en cada recinto. La marca Modificado SIGPAC se cumplimentará automáticamente, en el caso de que se recuperen datos de solicitudes anteriores si los recintos han sufrido cambios entre las cachés SIGPAC de cada campaña. Requiere alegación SIGPAC. En caso de declarar unas condiciones de cultivo diferentes a las existentes en la publicación SIGPAC se marcará esta casilla, bien de forma automática en algunos casos o de forma manual para determinados cambios, de forma que se genere la alegación relacionada correspondiente. Para más información sobre alegaciones SIGPAC se puede ver el videotutorial relativo a dichas alegaciones. En el campo tipo SEMP se puede elegir del desplegable un tipo de superficie y elemento no productivo para que la LDG correspondiente compute como tal efectos de BCAMS y de la práctica de espacio de biodiversidad. En el caso de elegir el tipo SEMP márgenes de biodiversidad, se deberá cumplimentar el campo siguiente, longitud SEMP. En el esquema que se muestra en la parte inferior se relacionan los tipos de SEMP, los grupos de cultivo y las prácticas compatibles con dicho SEMP. La marca SEMP colindante cultivo permanente permite que una LDG compute como SEMP de un cultivo permanente colindante con el recinto de que se trate. Para cultivos fijadores de nitrógeno que se pretenda que computen para la BCAM 8.1, habrá que marcar la casilla Computa BCAM 8.1. Para la LDG con tipo SEMP definido, en el campo Superficie equivalente SEMP se mostrará un valor numérico. Este valor es el resultado de multiplicar la superficie declarada por el factor de ponderación correspondiente a cada tipo de SEMP.
De igual forma, los campos siguientes mostrarán la superficie equivalente para barbecho, franjas de cauce y elementos del paisaje respectivamente. El último campo que aparece es Borrar, que permite borrar líneas declarativas. Se marca esta casilla en el LDG que se pretendan borrar y una vez se hayan guardado los cambios se eliminarán tanto los datos alfanuméricos como la geometría asociada a dichas LDG. Con esto hemos hecho un repaso a los elementos que componen el módulo alfanumérico del impreso recinto. Para ver su funcionamiento sobre casos reales recomendamos ver el videotutorial relativo a ejemplos prácticos. Vamos a hacer ahora un breve repaso del resto de apartados que componen el impreso datos de recinto. El primero de ellos es aprovechamiento, específico para el caso de que se hayan declarado aprovechamientos en el impreso recinto. Para esta campaña se ha incorporado un nuevo tipo de aprovechamiento, actividad agraria realizada por un tercero, no admisible pero disponible por si se deseara declarar este supuesto. En datos adicionales de recinto habrá que cumplimentar toda la información necesaria en función de las ayudas y productos que se hayan seleccionado. El sistema de cultivo habrá que indicarlo para cultivos hortícolas, flor, trufa, cultivos permanentes, aromáticas y viveros. En el caso de frutales, frutales de cáscara y olivar, habrá que indicar el año de plantación. Si la fecha de plantación es anterior a 2010, se marcará la casilla correspondiente y no será necesario indicar el año de plantación. En la columna siembra directa es donde se indicará la realización o no de esta práctica. En el caso de declarar el producto cáñamo, habrá que indicar la dosis de siembra en la columna correspondiente. El tipo de cobertura de suelo habrá que indicarlo para cultivos permanentes y barbecho. La casilla compromete siembra directa a cubiertas vegetales se marcará en los casos de nuevas superficies comprometidas para esta práctica o en aquellas superficies ya comprometidas que hayan variado su superficie en más de un 10%. El campo produce restos vegetales, habrá que cumplimentarlo para cultivos permanentes o forestales. Si se producen restos vegetales, se seleccionará sí y se activará el campo Destino restos vegetales, donde podremos indicar dicho destino. Los siguientes campos están dedicados a las figuras de calidad. Si se ha incorporado alguna de estas figuras en el apartado Figuras de calidad, es en este campo donde podremos asociarla a las líneas declarativas correspondientes. Las columnas marco de plantación horizontal y vertical recogen datos que se trasladarán al cuaderno de explotación. Su cumplimentación es optativa. Para la modificación masiva del apartado Datos adicionales de recinto, como novedad, se ha incorporado a esta campaña el criterio Siembra directa. El apartado Líneas de ayuda a recinto es el mismo que al que se accede a través del icono del mismo nombre desde la botonera principal del apartado Recinto, y donde se deben marcar las ayudas solicitadas en cada LDG. Líneas de ayuda a aprovechamiento tiene la misma función, pero en este caso para la LDG donde se haya declarado un aprovechamiento. En caso de declarar más de una variedad de un producto en un recinto, en el impreso Datos de detalle de variedades por recinto será donde se especifique esta información. Este apartado es de cumplimentación obligatoria para frutales, frutales de cáscara y olivar. Por defecto aparecerá la variedad declarada en el apartado recinto con porcentaje 100%. El impreso productos hortícolas habrá que cumplimentarlo si se ha declarado este tipo de producto. Su cumplimentación se limita a los 5 cultivos mayoritarios. En el último apartado, recintos de explotaciones ganaderas, es donde podremos definir los grupos de pastoreo y asociar explotaciones ganaderas a un recinto en los casos que lo requieran. Para asociar una o varias explotaciones ganaderas a un recinto, lo haremos pulsando sobre el icono Nuevo. Aquí, una vez localizado el recinto correspondiente, seleccionaremos la o las explotaciones a asociar y, en su caso, un grupo de pastoreo previamente creado. Para más información sobre este apartado se puede consultar el primer videotutorial de seguimiento de la campaña PAC 2024. Gracias por su atención.